yo ya no quería salir porque ya los dolores fueron ya más constantes y ya el dolor no era solamente durante el periodo, sino que el dolor era diario. Y la endometriosis es básicamente tejido similar al endometrio, que es el revestimiento interno del útero, que se ha ubicado en un área externa a la que no debe estar. Superficie uterina, trompas, ovarios, pared pélvica, órganos pélvicos como vejiga, como recto e incluso extrapélvico. Sí, la endometriosis afecta al intestino y por eso es que nosotros como cirujanos de colon y recto también ayudamos en el tratamiento de la endometriosis. Entonces, la endometriosis profunda efectivamente tiene esa capacidad de diseminarse por la membrana peritoneal que recubre todo lo que tiene que ver con la cavidad abdominal. Todo lo que tenemos dentro de nuestro abdomen puede ser afectado por esto, que es la endometriosis, y generar focos de endometrioma que pueden generar diferentes síntomas. La endometriosis es una enfermedad hormonal, es tejido hormonal ectópico. Entonces, exacto. Entonces, el enfoque de manejo debe ser en el control hormonal y tratar de esa manera de controlar la enfermedad. El tema de tener o no tener una colostomía es una de las cosas que más preocupa a los pacientes, pero yo tengo una sensación particular con el tema de la endometriosis y creo que por eso es que me gusta tanto y he terminado metido tanto en el manejo de esos pacientes. Es que nosotros manejamos pacientes con otros diagnósticos y otras patologías que pueden parecer por el nombre más complejas, me refiero a un cáncer, por ejemplo, pero es muchísimo más agradecido con la evolución de un paciente o una paciente con endometriosis que el de cuando uno lo opera por cualquier otro diagnóstico. O sea, el cambio radical en los síntomas, en la calidad de vida. Pero cuando desperté de la anestesia, yo dije, Dios mío, no tengo dolor, porque justo días antes, como el dolor era constante, pues yo tenía dolor y días antes uno no puede tomar analgésicos. Y yo estaba asustada, yo decía, Dios mío, voy a pasar tantos días sin tomar analgésico y el dolor lo tengo que aguantar. Y yo estaba muy asustada por eso, desde antes estaba asustada. Cuando me hicieron la cirugía y yo desperté, yo decía así, yo, Dios mío, no tengo el dolor y que tenemos mucho camino por recorrer, que sí es posible tener una buena calidad de vida, que sí es posible dar con médicos humanos que se colocan en nuestros zapatos. Yo los tuve y puedo decir que fue una bendición, que fueron ángeles enviados del cielo de verdad. Suena. Hola a todos, bienvenidos a Salud Sin Rodeos, un podcast de salud para todos. Hoy estamos en nuestro tercer episodio y vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre una enfermedad que afecta a muchas mujeres, afecta a mujeres en edad reproductiva, que es la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que afecta a 1 de cada 10 mujeres en edad fértil. Y para este tema tan interesante tenemos dos invitadas muy especiales. Tenemos a la doctora Adriana Mayor, la cual es ginecóloga especializada en endometriosis, y la paciente Melanie Rivera, una paciente que sufrió la endometriosis, fue tratada y nos va a contar un poco de su historia. Como siempre, acompañados de Alex y acompañados de Mauro y yo, Daniel, que somos cirujanos colorectales. Entonces, para comenzar, yo creo que vamos a comenzar entonces con Melanie. Te voy a preguntar algunas cosas para que nos cuentes un poco de tu historia con la endometriosis. Y primero nos gustaría saber cómo fue que comenzó todo eso. ¿Cómo fue la primera vez que sentiste como que había algo diferente en tu cuerpo, algún síntoma diferente? ¿Cómo fue ese comienzo de la enfermedad? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a este espacio tan importante que permite visibilizar esta enfermedad. Bueno, el primer alerta que tuve fue mi periodo. Nunca había sentido cólicos, había sido muy normal, pero hubo un tiempo en que durante mi periodo, cuando tenía deposiciones al evacuar, sentía demasiado dolor, un dolor bastante incapacitante. Entonces esa fue como la alerta que yo dije, bueno, aquí está pasando algo, debo de ir al médico. ¿Y cómo fue ese primer contacto con el médico? ¿El médico que te dijo era algo normal, no era normal? ¿Qué exámenes te pidieron? ¿Qué tanto se demoró entre que comenzaron tus síntomas y el diagnóstico? ¿Cómo fue esa parte entre los síntomas hasta el diagnóstico?
Bueno, la primera fue el médico general. El médico general pues no me dijo mayor cosa, sino que me iba a enviar al ginecólogo, al especialista. Y de ahí, desde la primer cita con el ginecólogo hasta que me dieron el diagnóstico, fue aproximadamente un año, año y medio. Un año y medio. Dani, pues yo quisiera preguntar algo a Melanie. Hola Melanie, que es que pareció muy curioso, en particular cuando estabas empezando a contar tu historia, y es que tenías unos ciclos completamente normales hasta que un momento a otro empezó los síntomas de la enfermedad. ¿Qué edad tenías cuando ya tus ciclos dejaron de ser normales, de no percibir dolor o no sentir dolor, a tener síntomas de un dolor difícil de controlar, asociado a síntomas intestinales? ¿Qué edad tenías cuando comenzó a suceder eso? Tenía 34 años, 33, 34 años. O sea que pasaste muchos años completamente normal de tu vida reproductiva con un ciclo completamente normal y completamente asintomática. Sí, es algo muy curioso porque por lo general, ahorita que es como más visible esta enfermedad, uno escucha mucho a las mujeres que de pronto ya tienen un diagnóstico que tal vez tenían hemorragias, que venían con cólicos un tiempo muy prolongado, pero pues a mí no me pasó esto, mis ciclos eran muy regulares, yo nunca tuve hemorragias, pero como les mencionaba, lo determinante como la alarma principal fue el momento de evacuar. Era un dolor que no me dejaba ni caminar. Yo ya le tenía miedo a ir al baño, no quería ir al baño y la verdad era bastante aterrador. Muy interesante ese cambio porque pues, a veces uno ve en los pacientes más que como toda su historia de evolución de su vida ha sido más bien tortuosa, dolor, sangrado, otras cosas que es, pero pues bueno, miren que hay historias diferentes y eso es muy interesante la endometriosis. Yo quería preguntarte algo, Melanie, que es, eh, siempre hay un detrás de los pacientes, como es la familia, el trabajo, las situaciones sociales. ¿Cómo afectó la endometriosis a esa situación para ti? ¿Hubo cambios en familia, hubo cambios en tu pareja, cambios en trabajo que tuvieran que ver con esta parte de la endometriosis? Sí, bastante, bastante porque yo ya no quería salir, porque ya los dolores fueron ya más constantes y ya el dolor no era solamente durante el periodo, sino que el dolor era diario. O sea, ya después, en el tiempo, se convirtió ya diariamente. Entonces yo ya no quería salir, yo todo el tiempo estaba en mi casa. Eh, una ventaja de pronto que yo tengo en mi trabajo, yo coordino una modalidad de bienestar familiar, es que tengo un trabajo remoto. Unas veces es en casa y otras veces me toca que estar en terreno. Pero igual cuando tenía que salir era muy complicado la movilización, el estómago se me inflamaba mucho, el dolor en la espalda era demasiado, entonces no me permitió tener mis actividades normales, no las podía realizar y la verdad mi calidad de vida disminuyó, desmejoró bastante. Yo creo que Melanie dice algo importante, o sea, lo que es la endometriosis es una enfermedad que afecta la calidad de vida. La paciente pues afecta su día a día, su trabajo, su universidad. Y es, o sea, totalmente incapacitante, una enfermedad totalmente incapacitante. Yo creería que quiero ahorita preguntarle a Adriana, la experta en este tema. Entonces, ¿qué es la endometriosis? ¿Qué nos dices? ¿Qué sería la endometriosis para toda la gente que nos está viendo? Bueno, Dani, primero que todo, muchas gracias por la invitación, sobre todo para hablar de ese tema tan importante que está cogiendo mucha relevancia hoy en día, no porque no existiera antes, sino porque de pronto lo subestimábamos un poquito, precisamente por la sintomatología tan bizarra que tiene, ¿sí? ¿Y por qué la sintomatología es bizarra? Porque, bueno, ¿qué es la endometriosis? La endometriosis es básicamente tejido similar al endometrio, que es el revestimiento interno del útero, que se ha ubicado en un área externa a la que no debe estar: superficie uterina, trompas, ovarios, pared pélvica, órganos pélvicos como vejiga, como recto e incluso extrapélvico. Y con base en eso es que se dan los síntomas. Entonces, por eso es tan importante, claro, a ti te hablan de endometriosis y tú dices dismenorrea y sangrado, ¿sí? Pero no es así. Muchas pacientes debutan con sintomatología gastrointestinal, con problemas renales por compresiones extrínsecas ureterales. Entonces, ahí es donde empieza
toda esta investigación importante como integral de las pacientes en las que ya uno se le prende la alarma de que algo no está normal. Elena, para las personas no médicas o que no son del personal de la salud que puede que nos vean a través de este podcast, quisiera aclararle un poquitico qué es dismenorrea, ¿a qué te refieres con ese término? Sí, dismenorrea es el dolor, el cólico, el que llamamos cólico menstrual, el dolor que se presenta de manera cíclica asociada al ciclo menstrual. ¿Y qué nos podrías decir de cuáles serían esos síntomas alarma? O sea, como para que los pacientes o las mujeres en edad reproductiva que nos están viendo, ¿cuáles serían esos síntomas alarma? Como tienen que ir donde un ginecólogo para que el ginecólogo por lo menos sospeche la endometriosis. Las banderas rojas de esta Las banderas enfermedad. rojas, lo primero la dismenorrea, no tenemos por qué normalizar una dismenorrea. Si bien es cierto que el periodo menstrual se puede acompañar de un dolor pélvico, ¿sí? Porque hay una contracción uterina, porque es normal que tú sientas pues como ese proceso inflamatorio que produce el ciclo menstrual, no lo debemos normalizar. Y ese es el problema que ha habido durante mucho tiempo. Se normaliza, no, tú tienes un cólico, eso es secundario pues al periodo, tu umbral está muy bajito, te manejamos sintomáticamente y ya está. O sea, ese dolor intenso que sientes con la menstruación no es normal. No es normal. No tenemos por qué normalizarlo y siempre tiene que ser el signo de alarma para que empecemos a mirar qué está pasando. Eso es importante para todos nuestros, digamos, todas las personas que nos ven y que lo capten muy claramente. El dolor asociado a nuestros episodios de menstruación de esa forma intensa no es normal. Es No. nuestra primera, En muchas nuestra primera ocasiones, primicia. exacto, en muchas ocasiones y pues casi que de manera común se puede asociar con hipermenorreas, que son sangrados abundantes durante el periodo menstrual o sangrados intermenstruales. Pero como lo decíamos pues y como precisamente lo está explicando nuestra paciente, esos síntomas ella no los presentó y eso está muy relacionado con el compromiso locorregional que te está produciendo la endometriosis. O sea, si tú tienes focos que simplemente están ubicados en la parte rectal, en la parte vesical, que están comprimiendo un ureter, entonces obviamente los síntomas van a estar encaminados dependiendo de ese compromiso que tenga la endometriosis. Entonces realmente no es que haya un cuadrito en el que tú digas esto y esto es endometriosis, no. Tú tienes que empezar a alarmarte y hacerle muchas preguntas a la paciente porque la clínica, ella no lo dice. O sea, la paciente no sabe de toda esta clínica y ella solita se sienta ante un médico pues que ya sepa pues cómo manejar este tema y con todo lo que ella dijo, uno dice, es una endometriosis, tengo que pedirle exámenes encaminados a estudiar una endometriosis. Total, total. ¿Qué otro grupo de síntomas podría decirnos, además del dolor, que pues para nuestras personas que nos escuchan son como banderas rojas para tener en cuenta? Básicamente, desde el punto de vista ginecológico, el dolor pélvico, que puede ser cíclico, idealmente, pues como que casi en la mayoría de los casos, porque la endometriosis es una enfermedad inflamatoria, ¿sí? Y el proceso, la menstruación, desencadena un proceso inflamatorio. Entonces, el dolor que es cíclico, pero eventualmente se puede volver casi que permanente, dependiendo del compromiso, y los trastornos menstruales. Eso es como lo que primero debería como alertarnos en que podemos empezar a buscar por ahí qué está pasando. El que Adriana toca un punto crítico con relación a esta enfermedad, que es la normalización del dolor por los actores externos diferentes a la paciente. ¿Eso cuántas veces te pasó en toda la historia de tu enfermedad? O sea, que ibas a una consulta o lo hablabas con las Amigos. personas que trabajaban, los amigos, y te decían, es un cólico normal, tomes una pastilla, tomes una buscapina y ya está, entonces le va a pasar. Aguanta el dolor. Bastante, bastante porque entre mujeres, cuando uno de pronto lo mencionaba, sí, yo les decía, mira, lo que pasa es que yo nunca he sufrido, de pronto ustedes que se han tomado, no, sí, eso es normal del ciclo, tal vez no lo tenías antes, pero pues ya te comenzaste con los cólicos, entonces tómate una pasta, tómate esto me funciona a mí. Entonces, como en nuestro círculo se normalizaba, entonces uno dice, ah, bueno, eso es normal, o sea, Tengo que aguantármelo. Tengo que mensual y no, bueno, tengo que aguantar, pero pues si ellas también lo tienen, pues quiere decir que es normal, ¿no? Yo creo que lo que dice Melanie es muy importante y es eso, o sea, sabe también que la gente que nos está viendo tiene que tener es que esos dolores no son normales, no se pueden normalizar ese tipo de dolores y hay que consultar principalmente al ginecólogo, que yo creo que sería como el foco, pues el primer especialista que entraría en contacto con este tipo de personas. Y lo que yo dije en el comienzo, o sea, 1 de cada 10 mujeres en edad fértil
puede tener endometriosis, que es bastante, o sea, Muchísimo. la endometriosis no es una cirugía rara, es una cirugía que está normalizada, pero de rara no tiene nada, o sea, es súper común. Y yo creo que eso es muy importante, no solamente para nuestros pacientes, sino para el personal médico que nos ve, no debería solamente ser el ginecólogo que tenga que estar en contacto o conociendo a nuestros pacientes. Mira que Melanie fue 3, 4 veces donde su médico general y seguramente lo pasó por alto y porque no era una situación que pues estuviera acostumbrado a ver y entender. Nosotros que vemos, los tres vemos endometriosis, Adriana es una persona que ve constantemente endometriosis, pues somos más sensibles a identificar esos red flags y de pronto es fácil para nosotros decir, es una endometriosis, hay que buscarla, pero pues el personal médico que nos sigue y que hoy nos ve, pues debe llevarse hoy en la cabeza de que hay un montón de síntomas, hay un montón de cosas que no debemos normalizar y dejar pasar los pacientes por algo. Si un paciente consulta conmigo, y es una cosa que yo le digo a mis pacientes porque me pasa con ellos, muchos de ellos llegan con una situación emocional muy fuerte, sintiéndose que, digamos que un poco vulnerados en su consciente, pensando que están locos porque han pensado que les pasa, ¿sí o no? Y dicen, entonces yo me estoy inventando estos dolores, ¿será que soy yo quien me estoy inventando estos síntomas de que me duele la pierna? ¿Será que soy yo que estoy exagerando el tema del dolor en la deposición? ¿Será que soy yo quien estoy en eso? Y muchos empiezan a confrontarse, ¿no? Las pacientes empiezan a decir, ¿será que estoy yo incrementando más de la cuenta? Y lo que yo le digo a los pacientes es, no es así, no es cierto, es real, es algo tangible lo que te está pasando. Lo que pasa es que no todos los médicos hemos estado sensibles a lo que pasa realmente con nuestras pacientes. Y por eso es tan importante este tipo de espacios para que las personas que nos escuchen y que nos ven, pues puedan estar un poquito más sensibles a lo que le pasa a nuestros pacientes. Total, total. Y saber que la endometriosis aquí ya es un campo más de nosotros, que la endometriosis también puede afectar al intestino. O sea, sí, la endometriosis afecta al intestino y por eso es que nosotros como cirujanos de colon y recto también ayudamos en el tratamiento de la endometriosis. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, a Mauro, ¿qué pasa cuando la endometriosis afecta el intestino? Yo creo que hay algo que uno tiene que tener dentro de su conocimiento, es que la endometriosis profunda como tal tiene varias implicaciones de afecciones tanto de órganos pélvicos como órganos que pueden estar por fuera de la pelvis. Cuando hablamos de órganos pélvicos, uno de los más implicados, pues efectivamente es el colon, sigmoide y el recto. Pero también gran parte de las endometriosis comprometen intestinos delgados, sobre todo la válvula ileocecal y apéndice. Hemos tenido que resecar endometriomas de pared abdominal, endometriomas que van al diafragma, endometriomas que comprometen vesículas, de hecho colestectomías por endometriosis. Entonces, la endometriosis profunda efectivamente tiene esa capacidad de diseminarse por la membrana peritoneal que recubre todo lo que tiene que ver con la cavidad abdominal. Todo lo que tenemos dentro de nuestro abdomen puede ser afectado por esto, que es la endometriosis, y generar focos de endometrioma que pueden generar diferentes síntomas. Tengo una paciente hace poco que decía que iba más por síntomas irritativos urinarios que por dolores de otra cosa, y efectivamente tenía un foco en toda la cúpula vesical muy afectada, muy sintomática, y por eso es tan importante a veces que la endometriosis no sea vista desde el punto ginecológico, desde el punto del intestino, desde el punto de la vejiga, sino pues en grupos que estén conformados, pensados para ayudar a los pacientes. Y en cuanto a esos síntomas, o sea, ¿cuáles serían esos síntomas que a nosotros como coloproctólogos nos hacen de pensar que esa paciente puede tener endometriosis intestinal? Pero yo creo que en el ejercicio lo que nosotros hacemos a veces lo usual es que los pacientes lleguen siempre a través del ginecólogo. Y como lo explicaba Mauro, el conocimiento de esta enfermedad nos ha permitido ir creando grupos multidisciplinarios, organizándonos con los ginecólogos que se dedican al manejo de esta patología y llegan ya muy orientados. Entonces, generalmente ya vamos como a preguntarle por síntomas muy específicos relacionados con eso. Pero al principio no es muy claro, como lo decía Melanie, cuando pueden tener síntomas pesados. Ahorita de pronto viendo una retrospectiva, tú ya dices, sí, yo tenía dolor menstrual, el sangrado también irregular, y empecé a sentir las molestias con la reproducción, pero probablemente cuando eso apareció no era así de claro para ti.
El tema es, como lo decía Mauro, cuando la endometriosis se extiende y afecta a otros órganos, puede producir, entre otras afecciones, complicaciones a nivel del tracto gastrointestinal, específicamente en el colon y el recto. Y dependiendo del tamaño de las células que se acumulen ahí sobre el colon y sobre el recto, la ubicación que tengan, así mismo pueden ser los síntomas. Entonces puede tener síntomas de obstrucción, o sea, le cuesta trabajo hacer la deposición, dolor durante la deposición. El dolor puede estar asociado o no al ciclo menstrual, que eso es otra cosa que suele de pronto despistar un poquitico a los médicos, porque relacionan generalmente los síntomas de la endometriosis sí o sí con los momentos del ciclo menstrual, y eso no es exactamente de esa manera. Entonces hay que manejarlo pues como con toda la constelación de esos síntomas. Puede haber o no sangrado gastrointestinal, pero eso también es muy variable, porque la extensión, el compromiso que tiene la endometriosis en el intestino generalmente viene de afuera del intestino hacia la luz del intestino. Y lo más usual es que no esté dentro de la luz del intestino. Entonces, no es frecuente que tengan sangrado digestivo asociado, que tengan sangre en las deposiciones o sangre en el papel cuando están limpiando, relacionado con eso. Entonces, generalmente el síntoma cardinal relacionado con esto es el dolor que viene asociado con la deposición, o el dolor con algún movimiento intestinal. Eso es lo que generalmente se presenta, es como el síntoma más frecuente en las pacientes. Y Melanie, en cuanto a esos síntomas intestinales, ¿cuál era el síntoma que más te incomodaba? O sea, lo que más te incapacitaba en tu día a día. Se me inflamaba mucho el estómago Ya. y lo de las deposiciones. Pero ahorita que el DOD estaba hablando, siempre me lo relacionaban con colon irritable. Muy común. Siempre. Ya te iba a decir Colon exactamente lo irritable. mismo. O sea, si a una paciente le llega a uno con distensión y dolor abdominal, como médico uno siempre enfoca eso en trastornos funcionales, generalmente alteración de la flora intestinal, disbiosis, un montón de problemas distintos, menos endometriosis. O sea, la tarea para nosotros ya es un poquito simplificada, porque ginecología, como lo decía ella ahorita, que escuchaba el tema de unidad, no, mira, tu cuadro es súper claro, que digan muy orientados para nosotros, pero probablemente nosotros o la mayoría de los médicos no ginecólogos, cuando escuchen hablar del síntoma intestinal como gastrointestinal como el que tú refieres, en lo que menos van a pensar es en endometriosis. Por eso es tan importante entender la enfermedad, sensibilizarse con la enfermedad, y que esto afecta a un gran número de pacientes. Entonces, esa es la causa de la demora del diagnóstico. O sea, los trabajos hablan, los estudios hablan hasta de 7 años entre que la paciente comienza con los síntomas hasta el diagnóstico. O sea, es un tiempo donde la paciente pues manifiesta los síntomas, los médicos menos especializados no entienden muy bien, ya los especializados comienzan a hacer algunos exámenes y hasta que definitivamente pues le dan el nombre a la enfermedad como tal. Eh, y luego una pregunta, Adriana, hablando pues ya de eso del diagnóstico como tal, ¿cómo sería el diagnóstico de una endometriosis? Llegó la paciente, tiene los síntomas muy sugestivos de endometriosis, está en edad fértil. ¿Qué se le hace a ese paciente? O sea, uno como médico, ¿qué examen le haría a ese paciente? Bueno, lo primero es orientar la clínica, como tú lo dices. Ya después de que nosotros lo orientamos, tenemos unas herramientas muy importantes. Cuando dices la quinta, obviamente síntomas, signos Los que están síntomas, del paciente. exacto, di tú como, por así decirlo, los clásicos, ¿sí? Y tenemos herramientas muy importantes, específicamente cuando ya nosotros se nos prende la alarmita que puede estar asociada a endometriosis. Tenemos una herramienta muy buena que es la ecografía de mapeo de endometriosis profunda. Es una ecografía especializada que no, pues no es como la ecografía cotidiana que se manda transvaginal, transabdominal, sino una ecografía que en manos expertas te dan toda la información que tú necesitas para tratar la paciente. Nos indica de manera casi que muy específica eh, la enfermedad, ¿sí? Nos dice, oye, sí, hay focos que están muy sugestivos, tienen muchos cambios ecográficos de estar asociados a endometriosis y están ubicados aquí, 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 aquí. Entonces ya tú haces la correlación de la clínica de la paciente con los hallazgos imagenológicos y ya uno empieza a trabajar con base en eso, ¿sí? Entonces, ok, mira, tiene como mucha compresión extrínseca rectal, pidámosle una colonoscopia. O no, mira, tiene problemas, tiene el ureter, está comprimido, pues con compresión extrínseca, listo, entonces necesitamos abordar esa parte. La resonancia es una herramienta muy buena también, no quiere decir que tengamos que pedir las dos. Una ecografía de mapeo en manos expertas para nosotros es suficiente y con eso vamos para adelante y podemos hacer un tratamiento súper bueno en la paciente, pero digamos que es una herramienta que nos sirve mucho para mirar planos de clivaje, cosas que de pronto todavía nos tienen un poco
con dudas, ¿sí? Como para cuando estamos haciendo más que todo una planeación quirúrgica. Entonces, son herramientas que nos sirven mucho a nosotros y que en manos expertas te ayudan de una manera fenomenal. Pues es súper importante, ¿no? O sea, el mapeo ecográfico no es cualquier ecografía, ¿no? Necesitan entrenamiento especial para poder adquirir la destreza para identificar y diagnosticar adecuadamente esta enfermedad. Es súper importante para todo el manejo, para tomar decisiones, pero no es igual a cualquier ecografía pélvica o cualquier ecografía transvaginal que se pueda examinar. Una duda con respecto a eso. ¿Cuánto tiempo después de que inició tu enfermedad te mandaron un mapa ecográfico, por ejemplo, una resonancia magnética? Sí, es muy interesante eso porque yo quiero preguntar qué tan fácil fue llegar a un mapeo ecográfico. El mapeo lo realicé particular porque la EPS nunca me envió un mapeo. El primer examen que me envió el ginecólogo fue una ecografía transvaginal. Cuando me la hicieron, el doctor sí me dijo, parece que tienes como una endometriosis, sin embargo debes de esperar que el ginecólogo sea el que te lea el examen. Entonces el ginecólogo me recomendó una doctora particular para realizarme porque la EPS no cubría. La EPS no cubre esa clase de exámenes porque son costosos. Entonces yo lo hice particular y, oh sorpresa, cuando se realizó, la verdad tenía bastante, tenía en el intestino, en el colon, tenía en los ovarios, bueno, fue bastante alarmante. Y ya cuando yo llevé, fue un tiempo un poco prolongado, el doctor me dijo, está muy avanzada la enfermedad y ahí me envían al primer comité médico. O sea, pasó mucho tiempo desde que empezaron tus síntomas y aún conociendo el diagnóstico de endometriosis antes de que te pudieran hacer un examen especializado como un mapa ecográfico. Sí, sí, pasó por ahí unos 6 meses, sí, prolongadito, y ahí después tuve el primer comité médico. Finalmente lo hiciste por tu cuenta. Sí, porque lo hice por mi cuenta. Pero ya cuando dice el comité del ginecólogo no experto en endometriosis, o sea, antes de llegar al doctor Endor, que fue el que te trató como tal Pasó mucho tiempo, pasó muchísimo tiempo porque el ginecólogo me vio y me dijo, no, yo ya hasta aquí ya termina como mi papel, ya el comité, yo ya te voy a enviar a comité porque eso es de cirugía, ya ellos deben de Si decidir. era una persona experta más que te pudiera Sí, apoyar. sí, Entiendo. una persona Pasa más mucho. experta. Y De pasé pronto, 3 comités eso, ¿no? más. Que pues buscamos a una persona experta en esta área porque lo mismo que digamos que el manejo integral de este tipo de patologías implica un conocimiento adicional o un conocimiento extra para poder manejar todas las condiciones que traiga. Mira que a mí me parece muy interesante porque a nosotros nos llegan pacientes no solamente que vienen con los síntomas como es tu caso, sangrado, cosas así, sino pacientes que llegan con otro tipo de síntomas o incluso que no tienen síntomas de estas características, sino que están buscando un deseo de fertilidad. Y en esas condiciones, en busca del deseo de fertilidad, pues empiezan a encontrar otras alteraciones. Por eso, el abanico de situaciones de la endometriosis implica un estudio o un grupo de personas que hayan tenido una sensibilización para esta patología que es la endometriosis. Y yo también iba a decir eso porque, por ejemplo, como yo soy ginecóloga oncóloga, a mí me llegan muchas de esas pacientes, no tanto enfocadas desde el punto de vista de endometriosis, sino tiene un tumor de ovario. Entonces, es un tumor complejo de ovario. Entonces, uno ya mira las imágenes, le pregunta los síntomas, entonces ya uno empieza, ¿y te duele con las relaciones? Ah, sí, sí, doctora, a mí me duele, pero no es algo que te manifieste, simplemente ella pensó que pues le dolía normal. ¿Y tú haces deposición bien? No, pues a veces me duele, a veces tengo estreñimiento, pero pues no, hemorroides o no, siempre he sido así. ¿Sí me entiendes? Entonces ya uno empieza como a sacar esa información y uno dice, bueno, ok, estamos como en un escenario, exacto. Entonces mira lo que va como la clínica. Muchas veces uno entiende que se demore un poquito esos trámites porque no es sencillo que vos empeces a entrelazar todos esos síntomas como de la nada, como acá y decir, bueno, ok, vamos a enfocarlo de esa manera. De hecho, muchas veces ni síntomas. Tú le preguntas, ¿tienes esto? No, nada, listo, nos metemos, sacamos Cuando entramos a operar la paciente por el endometrioma, por el tumor de ovario grande, nosotros vemos, o sea,
ella como no tenía síntomas, si Y tenía retrospectivamente, compromiso, de pronto sí claro. los encuentra porque no es fácil para una mujer de pronto que ha normalizado su dolor, normalizado el dolor en la pierna, que es algo que muchos pacientes, el dolor saca, tú dices, tenés un dolor lumbar y pues de pronto decía, cansancio, agotamiento, el trabajo, la posición, me sentí así, hasta, y normalizan eso, ¿no? Y entonces, pues uno después retrospectivamente encuentra una cantidad de cosas que sí se correlacionan. Creo que con todo lo que usted está diciendo, o sea, es una enfermedad común, pero es una enfermedad compleja, o sea, es una enfermedad compleja que requiere un equipo multidisciplinar especializado en endometriosis, o sea, un coloproctólogo que tenga experiencia en endometriosis, ginecólogo con experiencia en endometriosis, radiólogo con experiencia para hacer el mapeo, o sea, es algo, es una enfermedad compleja y que requiere pues unos especialistas muy específicos en la enfermedad. Y ahorita les quería preguntar a ustedes, entonces ya tenemos los síntomas, hicimos el diagnóstico, entonces ¿cómo es el tratamiento de los pacientes con endometriosis? Bueno, al hablar que tenemos una enfermedad hormonal, porque la endometriosis es una enfermedad hormonal, es tejido hormonal ectópico. Entonces, exacto, entonces el enfoque de manejo debe ser en el control hormonal y tratar de esa manera de controlar la enfermedad. Entonces, ahí vamos a el manejo de la enfermedad, ¿sí? ¿Cómo? Hormonalmente, ¿de acuerdo? Como para tratar de controlar. Pero resulta que ya las pacientes en muchas ocasiones, como lo estábamos hablando ahorita, por ejemplo, con Melanie, llegan a un punto en donde ya la enfermedad no está tan controlable solamente con la parte hormonal, porque ya tienes mucho compromiso locorregional que te indica que tienes que hacer algo más porque la calidad de vida de la paciente o el deseo genésico, y ahí es donde la herramienta quirúrgica hace una ayuda súper importante. Entonces realmente es un manejo multimodal en el que nos ayudamos mucho desde el punto de vista médico, hormonal, en quirúrgico, cuando la paciente lo requiere, dependiendo de los síntomas, del deseo genésico, del compromiso orgánico que tenga, y obviamente de ahí en adelante la rehabilitación, porque son pacientes que no es solamente que tú les des un tratamiento y las operes y listo, chao, ya quedaste curada. No, no es una enfermedad que se cura, es una enfermedad que se controla, porque es una enfermedad crónica. Entonces, una paciente que tiene que seguir en un seguimiento importante, rehabilitación, muchas quedan con dolor pélvico crónico a pesar de todo el tratamiento, obviamente el soporte emocional porque es una enfermedad que realmente altera la parte emocional de las pacientes y con toda razón, porque es una enfermedad incapacitante que las limita en su calidad de vida. Entonces, mira que es como abordar de manera multidisciplinar y multimodal como todo lo que se vaya presentando en la paciente. Si bien es cierto que muchas tú les das manejo hormonal, divinas, perfectas, y con eso están sin ningún problema. Hay muchas pacientes que requieren absolutamente todo ese manejo integral. Y en el comienzo, la paciente comienza con tratamiento hormonal o puede comenzar una paciente con tratamiento quirúrgico como primera opción. No, el tratamiento hormonal va, sí, porque tenemos que controlar la enfermedad. Ese influjo estrogénico permanente, tenemos que tratar de bloquearlo para que la enfermedad no siga proliferando. Pero ya el tratamiento quirúrgico va acompañadito. Y en tu caso, Melanie, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el tratamiento? ¿Cómo fue ese inicio de tratamiento? Después de que tuviste el diagnóstico, ¿cómo comenzó el tratamiento? Exactamente como dice la Lado, a mí me enviaron un tratamiento hormonal que lo que hizo pues fue suspenderme el periodo. Yo dije, bueno, ya no va a tener periodo, ya se va a ir la enfermedad, pero no. El dolor al pasar el tiempo, igual no tenía el periodo, pero el dolor era diario, 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 diario. No, no me mejoró absolutamente nada. Yo, la verdad, yo decía, Dios mío, yo soy una persona muy espiritual y yo creo mucho en Dios. Entonces, siento que en una parte eso me ayudó mucho, pero yo decía, Dios mío, ayúdame porque yo este dolor no lo aguanto. O sea, no, no tengo las fuerzas para aguantar este dolor porque yo no podía caminar. O sea, yo el caminar, el estar mucho tiempo de pie, estar mucho tiempo acostada, era el dolor en la espalda, me dolía, sentía picadas como en el recto, se me inflamaba el estómago. Entonces, ese dolor diario te desgasta de una manera terrible, te desgasta mucho. Entonces ya yo cuando me enviaron otra vez la cita, porque el medicamento me lo enviaron por 6 meses,
Entonces yo dije, yo no aguanto más, yo quiero que me operen, yo quiero, ya ahí en ese momento tuve el tercer comité, porque en el primer comité fue que me enviaron el tratamiento hormonal. Vamos a mirar a ver cómo te va con este tratamiento y todo, y volvían y me veían, bueno, vamos a seguir con las pascas. Pero nada, entonces yo ya dije: "No, no más, yo no aguanto, si tienen que operarme, opérenme", porque el tratamiento no me hizo efecto, no funcionó, a mí el dolor no me merma, sino que es bastante complejo. Entonces ahí fue cuando ya. Y vos sabías, perdón, ¿crees que la cirugía era una alternativa porque tú habías buscado el leído? Porque ya te lo habían comentado como algo, una opción. Sí, lo que pasa es que en los comités me habían explicado, ¿cierto? Pero la verdad, yo de los comités salía con mucho miedo porque no quería, o sea, no querían que la primera solución fuera la cirugía, porque yo tenía deseos de quedar en embarazo. Entonces me decían que muy probable no podía tener hijos, que la cirugía podía tener complicaciones, pues que podía quedar como con una bolsita por fuera, que de pronto me iba a quedar o me iba a orinar y de pronto no me iba a dar cuenta y todo. Entonces me daba miedo y me explicaban, pero sí me habían explicado que ya cuando de pronto el tratamiento no surge como efecto, ya lo último es como la cirugía. Mira que es muy interesante lo que ya dices porque hay una situación que Adriana tocaba, es el manejo hormonal implica el uso de fármacos que hormonalmente son fuertes, que implican una amenorrea y que implican un control hormonal fuerte que no solamente es el control de la enfermedad, sino que vienen acompañados de unos síntomas adicionales que produce el fármaco por la misma forma de actuar. Y muchos pacientes tienen miedo a lo que tú dijiste. Yo quiero tener una fertilidad y a pesar de que la cirugía sea en manos expertas, pues siempre existe un riesgo. Que me da mucho miedo la bolsita. Es una cosa que a todos nuestros pacientes nos pasa. Creo que no, como coloproctólogos vivimos con esa pregunta constantemente y realmente pues es un riesgo. Realmente ese riesgo no es tan alto como uno lo piensa, como uno lo ve, pero nunca deja de ser cero. Y por eso a nuestros pacientes a todos les decimos, tienes este riesgo, tienes este otro riesgo, que son riesgos realmente que no son certezas, son riesgos, la mayoría son en valores menores de un dígito y, y no certezas. Y cuando uno se lo pone a veces a los pacientes en ese punto de entender qué tanto es real de ese riesgo que estamos sometiéndolos en una cirugía, pues a veces bajan las expectativas o bajan los miedos sobre la cirugía, que seguramente te sucedió. Cuando ya tuviste un poquito más de información de lo que podía suceder, tomaste decisiones, creería yo. Sí, ya cuando el dolor es tan incapacitante, ya uno dice, pues, ¿qué puede pasar más peor que este dolor? Llega a ese punto, llega al punto en que tú le dices, Yo digo, no, pues tienes un alto riesgo, porque hay pacientes que sí tienen un alto riesgo, que uno ya de entrada sabe, hay un alto riesgo de que quedes con colostomía, no me importa. Vas a quedar en menopausia a tus 30, no me importa. O sea, tienes riesgo cardiovascular, no me importa. O sea, lo que sea necesario. Sí. Y el riesgo general de fertilidad, de forma general en el tratamiento quirúrgico con endometriosis, el riesgo de infertilidad, perdón, es muy alto. Pues es que eso depende también del compromiso locorregional. De hecho, esperar un poquito en el manejo médico está muy relacionado con el deseo genésico. De hecho, cuando uno se va de una con la cirugía, si los síntomas no sean muy horribles, es precisamente por eso. Que uno dice, tiene deseo genésico, entonces vamos a mirar quirúrgicamente cómo le podemos ayudar. Sí tiene, obviamente, mucho riesgo porque la endometriosis produce mucho síndrome adherencial y puede producir un taponamiento de las trompas y pues obviamente en ese contexto pues no va a ser fácil que queden en embarazo. No es endometriosis igual a infertilidad, que es otra cosa que también lo dicen como de manera muy habitual. Tú nunca vas a poder tener hijos, ¿sí? Y no debe ser tampoco, no debe ser tampoco algo con lo que se deba como satanizar tanto la enfermedad, ¿sí? Porque sabemos ahora que tenemos muchas opciones con las cuales nosotros agarrarnos para ayudar a las pacientes.
Entonces, pues realmente sí hay muchas pacientes que tienen mucho compromiso y pacientes que uno de entrada te digo que de una manera, sí, uno ya entra, mira y dice, no, ella tiene hijos, lo primero que uno pregunta, ¿tiene hijos? ¿Y quiere hijos? No se va a poder embarazar. O sea, de entrada uno dice, está muy tenaz la situación, pero sí se puede controlar. Pues me parece muy importante, Dani, por lo que decía Melanie, justamente eso, todos los temores que están unidos a la paciente cuando llegan a la consulta con el ginecólogo, con nosotros, el tema de la fertilidad, el tema de la necesidad de tener una colostomía o no, de tener que resectar o intervenir en otros órganos. Todo eso obviamente es importante, pero yo creo que va muy de la mano de lo que decía Mauro y es de entender que el riesgo es una probabilidad de que algo suceda o no, ¿de acuerdo? En nuestro caso, por ejemplo, el tema de tener o no tener una colostomía es una de las cosas que más preocupa a los pacientes, pero yo tengo una sensación particular con el tema de la endometriosis y creo que por eso es que me gusta tanto y he terminado metido tanto en el manejo de esos pacientes. Es que nosotros manejamos pacientes con otros diagnósticos y otras patologías que pueden parecer por el nombre más complejas, me refiero a un cáncer, por ejemplo, pero es muchísimo más agradecido la evolución de un paciente o una paciente con endometriosis que el de cuando uno lo opera por cualquier otro diagnóstico. O sea, el cambio es radical en los síntomas, en la calidad de vida y la frecuencia con la que uno termina haciendo un estómago es muy baja. Yo creo que de toda la casuística que tengo hasta ahorita de manejo de pacientes con endometriosis, creo que no recuerdo una que haya terminado con colostomía. Al menos un estómago permanente, no. Por lo menos no permanente, exactamente. Yo creo que en el caso de nosotros amigos, o sea, los pacientes con endometriosis siendo una enfermedad muy incapacitante, al final es enfermedad benigna y generalmente son pacientes jóvenes en edad reproductiva. Eso ayuda muchísimo. Yo creo que eso también ayuda mucho como en la respuesta del posoperatorio de los pacientes comparado con otro tipo de pacientes. La mayoría son pacientes nutridos adecuadamente, sin alteraciones como en mi cáncer hacemos radiación y otras terapias que afectan los tejidos. No por eso significa que la endometriosis sea una cirugía sencilla. Ese es un mensaje completamente equivocado. La cirugía de endometriosis es igual técnicamente o más compleja inclusive a veces que un cáncer. Sí, a veces más. Pero los tejidos de la endometriosis son de pacientes que están bien nutridos, que tienen condiciones físicas de pronto que no están siendo sometidos a un cáncer y lo que todo implica en el cuerpo un cáncer, pues entonces tienen una capacidad de reponerse a la afección que hacemos nosotros en una cirugía mucho más rápido. Y también de acuerdo con Alex, o sea, yo creo que en la casuística que nosotros tenemos en los grupos que manejamos, pues es raro ver que tenga que llegar a una colostomía definitiva, no es lo común. Sin embargo, sucede. Tenemos pacientes que tienen una enfermedad tan agresiva, tan compleja que yo creo que de una u otra forma médicamente deberíamos tener una responsabilidad emocional en esos pacientes porque han pasado por muchas cosas, por mucho tiempo y de pronto llegan en un punto muy avanzado en el cual, pues lo decía Adri, ya la preservación de la fertilidad no se logra alcanzar, ya la preservación de ese órgano que es el recto o del intestino, pues no se logra alcanzar y pues tenemos que sacrificar ciertas cosas para buscar la mejoría de sus síntomas. Hemos tenido pacientes, yo creo que Alex lo decía ahorita, la endometriosis generalmente arranca de afuera hacia adentro cuando hablamos del intestino, ¿sí? Y no está metido como en la mucosa, en la parte luminal, no es algo que uno encuentre en las colonoscopias, no es algo que uno identifique frecuentemente. Sin embargo, he tenido experiencia de pacientes que ha ingresado en la colonoscopia y ha encontrado algo que cree que es un tumor, ¿sí? Y nos hemos encontrado con masas gigantescas dentro del recto diciendo, esto es un tumor de recto, esto no es otra cosa. Y después al hacer los análisis de las cosas, pues no es un tumor, sino es un endometrioma, una endometriosis profunda que ha avanzado tanto porque nos hemos demorado en la atención, nos hemos demorado en darle bola a esa persona que viene teniendo síntomas constantemente por años, seguramente, y de pronto hemos llegado tarde en el punto del diagnóstico. Por eso es muy importante, pues, este tipo de cosas que nos permiten concientizar a los pacientes, concientizar a los personales de salud de que este tipo de patologías hay que atacarlas temprano, identificarlas temprano, cuando la situación es mucho más controlable.
¿Y cómo es la experiencia con la cirugía, Melanie? Súper bien, súper bien. Dios, súper bien. La verdad, yo tenía mucho temor, pero cuando desperté la anestesia, yo dije, Dios mío, no tengo dolor, porque justo días antes, como el dolor era constante, pues yo tenía dolor y días antes uno no puede tomar analgésicos. Y yo estaba asustada, yo decía, Dios mío, voy a pasar tantos días sin tomar analgésicos y el dolor lo tengo que aguantar. Y yo estaba muy asustada por eso. Desde antes estaba asustada. Cuando me hicieron la cirugía y yo desperté, yo decía así, yo, Dios mío, no tengo el dolor, no tengo el dolor y han pasado ya un mes, llevo un mes larguito y no, ha sido todo. Yo creo que el caso de Melanie es un caso pues, muy gratificante porque después de la cirugía, no me acuerdo la primera vez que la vi después de la cirugía, pues ya era prácticamente otra persona, ya no tengo dolor, súper feliz, wow, se le veía como Les la cambia la felicidad, vida. o sea, el Les cambio de cambia la vida. o sea, en la cara se te veía pues como ese cambio de, sin decir, tomando un poco lo que dieron antes, es una, o sea, las cirugías son técnicamente difíciles, justamente antes de comenzar con Adriana estamos hablando que muchas veces endometriosis puede ser hasta más difícil que operar oncológico, operar pulmón. Para los planos son más difíciles, obviamente dependiendo pues del tamaño, pero lo importante es que o sea, el paciente después de la cirugía puede tener una respuesta clínica que le cambia la calidad de vida, le cambia su vida totalmente, ¿no? Que tienen las mismas sensaciones, Diana, ¿cierto? Total, total. Y lo que dice Melanie es que a uno le llegan las pacientes. Mira, yo he tenido pacientes que llegan, o sea, físicamente te lo voy a decir, llegan así como, como despeinaditas, como que no quieren ni peinarse, no quieren ni pararse, no quieren ni vestirse, no quieren, o sea, realmente tú las ves, tú las operas y les das manejo y llegan a la consulta maquilladas, con el pelo divino, vestidas en tacones, y uno dice, es otra paciente, o sea, en serio les cambia la vida, sí. Uy, sí, es muy gratificante, Creo creo que que sí. de las pacientes gratificantes que he tenido en endometriosis también ha sido los pacientes que logran su fertilidad. Esas parejas pues llegan con una emoción completa. Los coloproctólogos de pronto en esto no tenemos un seguimiento tan largo como los ginecólogos, que después del tratamiento, de la cirugía, las cosas siguen viendo los pacientes para la parte hormonal, para de pronto planear un embarazo, porque si bien la cirugía puede afectar la posibilidad de tener una gestación, pues existen mil y una herramientas para pensar en dar fin a controlar esa situación y poder llegar a un embarazo. Me puedes decir, yo creo que mucho más fácil pues, nos puedes ilustrar tú, Adri, pero entiendo que está pues la inseminación, está la subrogación, están mil otras opciones que pueden implicar una maternidad al final. Y de los pacientes que más me alegran es cuando viene la pareja entera, ¿sí? Y me llegan a veces como después de un año, doctor, mire este, ya lo logramos y eso es, claro, es muy emocionante porque son parejas, no solamente la endometriosis la sufre la mujer, que generalmente es así, sino que muchas veces es sufrida por su familia, por su pareja, que ve a una persona que está sufriendo, que está teniendo dolor, que está teniendo una cantidad de cosas y también que estamos queriendo tener una fertilidad y no sucede. Entonces, pues yo creo que como médicos para nosotros es muy gratificante poder ayudar a este tipo de personas y que logren un fin, pues bonito. Bueno, yo creo que me parece como importante dejar aquí como mensaje y es que la cirugía yo creo que es un punto importante, una herramienta muy importante dentro de todas las estrategias de tratamiento que trabajan con endometriosis. Y aunque definitivamente la mayoría de pacientes que tienen indicación de cirugía tienen una historia exitosa, como decía también Adri ahorita, no es el final del tratamiento. O sea, porque generalmente son pacientes que llevan mucho tiempo sufriendo con dolor. El dolor crónico abre puertas, por decirlo de alguna manera, en esas fibras nerviosas y el dolor a veces se perpetúa a pesar de que la cirugía sea exitosa. Entonces, el manejo de esto tiene que ser multidisciplinario, multimodal, así la cirugía sea exitosa y los pacientes seguir en un manejo complementario al éxito que se haya logrado hasta ese momento. Con seguridad, con seguridad.
Yo creo que ya para terminar, me gustaría hablarles a ustedes un poco de mitos y a ver ustedes qué opinan de esos mitos. ¿Mitos que tienen los pacientes? Mitos de los pacientes, mitos reales, los todos reales. ¿El dolor menstrual fuerte es normal? No, no es normal, signo de alarma, hay que consultar y como personal médico tenemos que saber que hay que hacer algo al respecto. ¿La endometriosis solo afecta al útero y a los ovarios? No, la endometriosis principalmente porque es como el sitio por continuidad que se va a ver afectado, pero ya vimos que de hecho extrapélvico puede haber mucho compromiso. Si la ecografía sale normal, entonces ya tranquilo, no es endometriosis, una ecografía normal. No, el diagnóstico principal es la clínica de la paciente y una ecografía normal, pues digamos que nos va a dar mucha información. Si tenemos una ecografía especializada, pues que te salga normal, te puede dar información de que de pronto el compromiso no es tan grande, pero si la paciente tiene la clínica, realmente no podemos estar tranquilos solamente con una ecografía normal. Para Alex, ¿y una colonoscopia normal descarta entonces que el paciente tenga endometriosis intestinal? No, tampoco. Como lo mencionábamos ahorita, el compromiso intraluminal, es decir, en la luz del intestino, no es lo más frecuente y va asociado al diagnóstico, a los síntomas y a otros estudios que ya se han hecho en conjunto con ginecología. Otra, esta está buena. ¿Solo las mujeres que no han tenido hijos pueden tener endometriosis? No, cualquier paciente en edad fértil puede tener endometriosis. ¿Y el embarazo cura la endometriosis? No la cura, es un factor protector por el influjo de la progesterona, pero no la cura. Para Mauro, si no tiene dolor, no hay endometriosis, más que todo enfocado en la parte intestinal. No necesariamente hay síntomas como estreñimiento, como lo mencionábamos inicialmente. Hay otros síntomas que pueden ser alteraciones de cada uno de los órganos que están en la cavidad abdominal que no necesariamente son dolor. Y también importante, no necesariamente es cíclico, como lo decíamos. Tú paraste de tener esos dolores cíclicos y aún así tenías dolor. Otra pregunta que yo creo que la respondimos en el podcast, pero pues para que la gente que nos está viendo le quede claro, ¿siempre hay que operar la endometriosis? ¿Siempre es quirúrgico? No, el tratamiento es multimodal y tenemos que enfocarlo dependiendo de los síntomas de la paciente. Alex, ¿la endometriosis intestinal siempre sangra? ¿Siempre ha sangrado? No, por lo mismo que decíamos ahorita, no necesariamente es endoluminal, no necesariamente tiene que haber sangrado, no necesariamente los síntomas tienen que ser cíclicos o coordinados con el ciclo menstrual. Y por último, Adriana, ¿la endometriosis es una enfermedad psicológica? No, es claramente una enfermedad orgánica con un impacto clínico y emocional importante que hay que abordar. Un impacto psicológico que sí está, pero Completamente, pero no no de es un originado. psicólogo. Exacto. Es muy importante. Yo creo que con eso terminamos hoy. Yo creo que los mensajes, o sea, de los mensajes que yo veo claros de que no normalizar los dolores, la endometriosis es una enfermedad que afecta, que es común, que afecta a las mujeres en edad fértil, que se necesita un tratamiento especializado, multidisciplinar. ¿Algún mensaje final de ustedes? Yo quisiera decir que a las pacientes y a cada uno de los médicos, pues es una patología que es tratable, que es manejable, que tiene una cronicidad, pero efectivamente puede volver la vida a un paciente, la calidad de vida, sus condiciones de vida. Creo que es un gran ejemplo y pues felicito al grupo médico que te tuvo en sus manos, porque efectivamente pues pueden recuperar mucho de lo que han perdido durante el tiempo por lo que implica hacer diagnóstico y un tratamiento efectivo. Entonces, les diría, búsquenla, que se puede tratar, que se puede controlar. ¿Algún mensaje de ustedes? Pues yo quisiera preguntarle a Melanie si quiere darle algún mensaje de lo que tú viviste al resto de las mujeres y mujeres que tengan endometriosis también. Sí, muy importante que no estamos solas, de que no es el final de la vida, que tenemos mucho camino por recorrer, que sí es posible tener una buena calidad de vida, que sí es posible dar con médicos humanos que se colocan en nuestros zapatos. Yo lo tuve, yo los tuve, y puedo decir que fue una bendición, que fueron ángeles enviados del cielo de verdad, porque me ayudaron al final de ese proceso,
y estuvieron y están todavía en ese proceso de sanación. Qué bien, medio bonito. Sí, Adriana, Bueno, creo que ya lo dijimos todo durante la charla, pero no, qué importante estos espacios, de verdad, importante porque no solamente desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista de las personas, mucha gente todavía, hoy en día vemos mucha gente que seguramente viendo el podcast van a decir, uy, yo puedo tener eso. ¿Sí? Entonces, qué espacios tan importantes en donde en serio queden claras cosas como tan importantes y tan habituales y tan del día a día que todavía no tenemos muy claras y pues nada, ojalá todo haya quedado súper claro. no, yo quiero darle las gracias a nuestra invitada, a Adriana, por su conocimiento, por su carisma. Yo creo que van a estar muy agradecidos los pacientes y las personas que nos ven de escucharte. De verdad creo que hubo mucha claridad alrededor del tema. Y a Melanie, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, tu testimonio, que de verdad yo creo que hace que esto se acerque más a las pacientes y que les llegue un poco más a esto que de verdad de corazón. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es Salud Sin Rodeos, un podcast de salud para todos. Espero que les haya gustado pues este capítulo y que se lo envíen también a personas que les pueda interesar, personas con endometriosis. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente capítulo. Salud sin rodeos con nadie.